Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en una nueva emisión de la Náusea Televisión. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañen dos compañeros, Jesús Medina y David Chala, con quienes queremos plantear un par de temas que se han suscitado durante las últimas semanas de política internacional, a los cuales pues llegamos un poquito tarde, no los quisimos abordar al calor del momento, pero creemos que es un buen momento precisamente para establecer ciertas reflexiones más de carácter general que nos permitan pues ir más allá de los discursos que se plantean generalmente en los medios tradicionales, sobre todo para el primer caso que queremos abordar. Y bueno, básicamente lo que queremos platicar el día de hoy con ustedes y dialogar, establecer aquí una mesa de análisis y de diálogo, tanto con los compañeros como con el auditorio, son el tema de lo que ha acontecido recientemente respecto al conflicto palestino-israelí en las últimas semanas y abordar los resultados de la elección que se dieron en Chile durante el fin de semana pasado, tras la convocatoria a un nuevo proceso constituyente, que bueno, vamos a ir comentando poco a poco. Quisiera que empezáramos primero con el caso de Palestina e Israelí. Voy a dar una breve contextualización a reserva de que la podamos ir ampliando un poco más con los comentarios de los compañeros. Y bueno, decir que se trata de una nueva oleada, de una nueva escalada de violencia en la situación que permanentemente se ha vivido entre estas dos naciones, entre el Estado de Israel y los territorios palestinos, y que bueno, desde el 6 de mayo hasta el 21 de mayo, cuando se decretó un alto al fuego por parte de las autoridades israelíes y respaldado inmediatamente por Hamas, que bueno, tuvimos un recrudecimiento quizá el más importante en los últimos años, si bien la situación en la zona ha sido conflictiva desde la resolución de la ONU con la famosa partición de Palestina, pues lo cierto es que en las últimas 2 décadas, cuando menos, sobre todo después de la segunda intifada, del rompimiento de los tratados del Camp David, pues hemos visto que el último par de décadas han sido de constantes conflictos y en esta ocasión tuvimos el más reciente. Los datos, y bueno, todos pudimos ver imágenes por redes sociales, ¿no? Vimos viendo cómo se fue desarrollando este conflicto. Una de las ventajas, si ustedes quieren, o de las particularidades es que a diferencia de conflictos anteriores, el más reciente fue el del 2014, pues en este estamos todos viéndolo en tiempo real. Entonces nos tocó ver la cantidad de cohetes y de misiles que por un lado y otro se lanzaban, nos tocó ver el famoso derrumbe de las estaciones estas tanto de AP como de Al Jazeera, que bueno, dieron la vuelta al mundo pues por las circunstancias evidentes. Pues de una u otra manera estuvimos todos al tanto de lo que acontecía. Yo nada más por no dejar de mencionarlo, pues señalar que del lado palestino se habla de más de 240 fallecidos, más de 1.900 heridos, y mientras que del lado israelí pues también se habla de 300 heridos y de nueve personas que perdieron la vida en este sentido. Pero bueno, la desproporción de los ataques y de la manera en la que se llevó a cabo la escalada de la violencia en las últimas semanas, pues es evidente, ¿no? Entonces, la idea es que pudiéramos platicar un poquito acerca de esta situación. Digamos, sabemos que es un conflicto añejo, que por mucho tiempo en la media internacional, sobre todo en los medios tradicionales, pues siempre se le dio un halo de terrorismo y de seguridad. Ese era básicamente el discurso. Y creo que, bueno, para bien o para mal, afortunadamente tenemos medios a la disposición que nos permiten abrir un poco esa discusión y darle un sentido distinto. Yo quiero comentar algunas cosas de carácter general, pero les pediría primero, David, si quisieras darnos tus impresiones respecto a este conflicto. ¿Qué podríamos, una vez que se ha decretado el alto al fuego momentáneo, qué podríamos decir en este sentido? Sí, Héctor, igual Jesús, un saludo a todos y a aquellos que nos están escuchando en esta emisión más de La Náusea TV. Pues me parece que la situación que hace unos días se dio el cese al fuego, pues nos demuestra una situación internacional muy terrible, sobre todo que el problema, que si bien es cierto, es una guerra internacional, en este conflicto, pues los buenos ni los malos no existen, sino vamos a ver que hay malos a su modo, ¿no? En este sentido, ¿no? Y me parece que lo que aconteció, pues es la crónica más de un conflicto ya anunciado, como lo habías mencionado, con rasgos históricos muy, muy concretos, ¿no? Y sobre todo me parece que en este sentido también se necesitan analizar los factores estructurales, ¿no? Que si no se van a esos factores estructurales, pues no se va a poder entender por qué está este conflicto de raíz, ¿no? Me parece que para iniciar sí me gustaría acentuar tres puntos interesantes sobre por qué necesitamos hacer un balance más allá de lo general.
la situación que vive tanto la política interna, tanto de estos dos territorios, tanto de Israel y de Palestina, ¿no? Que como ya se ha señalado, pues están en un proceso también de crisis política electoral, ¿no? Por una parte, y también lo que aconteció con las manifestaciones en contra de las propias restricciones para acceder a las, por parte de la policía de Jerusalén, de acceder a lo que son a la puerta de Damasco, ¿no? Que también se ha acentuado como sobre todo esa puerta de Damasco que se está dando en el periodo del Ramadán, ¿no? Que también es una celebración religiosa muy interesante para ellos, y la policía de Jerusalén les negó el acceso, ¿no? Poniendo a su policía, y no solamente en Jerusalén, sino también en Cisjordania, ¿no? Que la policía de Jerusalén, a través de los videos que hemos visto en las redes sociales, pues se mostró nuevamente esa represión, ¿no? Y no solamente eso, sino que desde el 6 de mayo jamás había hecho un pronunciamiento, ¿no? En esa medida de restricción por parte de la policía de Jerusalén, y la cual, aunque si bien es cierto, Israel no la tomó en serio, nuevamente el 10 de mayo, si vemos, pone un ultimátum a Israel, ¿no? Para que retirara a la policía, y sobre todo para ese lugar que es la mezquita de Omar, ¿no? Que también es un centro muy importante, no solamente religioso, sino también en este proceso del Ramadán, ¿no? Y en ese sentido empezó la escalada, ¿no? Y sobre todo, jamás en este también actor político, y sobre todo algo interesante que jamás estaba precisamente para el día 22 de mayo, para las elecciones, se le niega o principalmente se anulan estas elecciones o se posterga, y lo que hace es darle un posicionamiento también político a este actor, ¿no? Sobre todo a la hora de empezar a lanzar esta parte armamentista, ¿no? Yo lo dejaría por el momento hasta ahí para, como impresión, ¿no? Sí, gracias, David. Y yo recuerdo que tú mismo lo comentabas, ¿no? Para el caso colombiano de cómo estos gobiernos débiles pues, se fortalecen mediante el uso de la violencia pues, una lectura que se puede hacer de, cuando menos del conflicto más reciente de esta última situación es precisamente esa, ¿no? Sabemos que Netanyahu ha estado con un gobierno débil relativamente en los últimos años, incluso con acusaciones de corrupción, cuando, bueno, para bien o para mal la justicia israelí funciona a su manera, pero funciona. Hay un primer ministro ya encarcelado, hay un presidente también encarcelado. Y bueno, una de las lecturas que se hacían, que yo no creo que sea la principal, pero bueno, eso es un elemento que hay que poner ahí, es que precisamente esta es una forma de consolidar ese gobierno más o menos endeble de Netanyahu, que bueno, lleva, no sé, una tercera parte de la vida del Estado de Israel como dirigente de ese Estado. Entonces, pues sí, evidentemente es una situación que se recrudece en las últimas semanas y que todos hemos visto cómo se fue desenvolviendo esta situación y los llamados por parte de la comunidad internacional que sirvieron para poco y para nada, salvo que, bueno, al parecer fueron aumentando ya las presiones de Estados Unidos, sobre todo, insisto, con esa imagen emblemática, ¿no? De los misiles dirigidos a oficinas de Estados Unidos. Si eso hubiera pasado en cualquier otro país, la situación hubiera sido muy distinta, ¿no? Pero bueno, a Israel se le consienten ciertas cosas que en otros lados serían impensables, hasta que de una u otra manera se obliga a poner un alto al fuego, que es momentáneo, porque decíamos hubo conflictos en el 2007, 2008, 2014, esta es la más reciente de las escaladas de violencia, pero a menos que la situación se pueda resolver de manera más general, probablemente vamos a tener una situación muy similar en poco o en mucho tiempo. Jesús, ¿algunas impresiones que tuvieras en este sentido? Claro, bueno, creo que justamente ya con las claves de entendimiento que ustedes proponen, creo que aquí también lo único que quedaría por recalcar, fuera del hecho de pues, la cuestión ya añeja de este conflicto, es señalar la naturaleza del mismo, ¿no? Porque bueno, en las redes sociales se sigue planteando por algunas televisoras, sobre todo de Estado y televisoras grandes, esto como un conflicto armado entre dos países, o la ONU, por ejemplo, llamando a la paz y a la concordia de un conflicto que ellos consideran que es entre fuerzas iguales cuando no lo es. Eso es más que claro, ¿no? Desde el puro hecho de quién considera Estado a Israel y quién considera Estado a Palestina, ¿no? Ahí podemos ver ya una diferencia muy grande, más aún cuando vemos que este conflicto es entre un ejército regular, uno de los más preparados y capacitados hombre por hombre como el de Israel, y dos milicias que es Hamas
y Al-Quds por parte de Palestina, que no son un ejército regular, pues de nada, ¿no? Y obviamente una diferencia de armamento abismal, ¿no? Mientras, bueno, podemos ver eso muy claramente en la cuestión de los números de las víctimas. La mayoría de las personas que están muriendo en este conflicto son palestinos. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras los palestinos son atacados por aviones de última generación y misiles balísticos profesionales, pues Al-Quds y Hamas han mostrado por ahí algunos videos en forma también de propaganda, pues de UAVs, ¿no? De drones teledirigidos, bueno, dirigidos a control remoto, como el mecanismo que ocupan para realizar estas acciones. Entonces, digamos, más allá de que obviamente tanto Hamas como Al-Quds tienen hay algunas raíces fundamentalistas que tampoco son plausibles, digamos, o aceptables del todo, pues vemos que este conflicto no es entre iguales, ¿no? Y más aún cuando tomamos en cuenta que justamente esta cuestión que detona todo el conflicto actualmente es, por un lado, como ya señalaba David, la cuestión de la imposibilitación que les dio el Estado israelí, las fuerzas policiales israelíes a los palestinos, a los musulmanes, de poder pasar hacia sus digamos, edificios sagrados en este Ramadán. Pues también está la cuestión de la desocupación de otras zonas palestinas, ¿no? Sobre todo al norte de la Ciudad Vieja, en que volvemos a ver una nueva acometida por parte del Estado israelí contra los colonos palestinos, ¿no? Es decir, este conflicto no es, digamos, tan fácil como lo quieren hacer pasar algunos medios de comunicación, como algo que tiene que ver con política exterior, simple y llanamente, sino con intereses abiertamente imperialistas, ¿no? Y de ocupación de territorios por parte de Israel en esta búsqueda por ampliar cada vez más su espacio de dominio sobre civiles, ¿no? Ambos bandos están atacando civiles, no hay una confrontación directa, ¿no? Y ya por último, para cerrar, pues también la capacidad de defensa que tienen los colonos de ambos países, ¿no? Mientras que Israel tiene una de las defensas balísticas más importantes, que es el muro de hierro, la cúpula de hierro, perdón, que es capaz, como vimos en algunos videos, de detener buena parte de los intentos de Hamas y Al-Quds por bombardear la ciudad, pues los palestinos no tienen ninguna defensa, ¿no? Más aún cuando los lugares que se están bombardeando también son hospitales y escuelas, ¿no? Entonces, digamos, una situación bastante tensa y triste, que esperemos que, bueno, que este pacto ahorita, en este momento de no agresión, pues pueda llevar a una solución a largo plazo, que logre zanjar los problemas de base, que son pues justamente la ocupación de espacios palestinos. Sí, gracias, Jesús. Sí, yo precisamente veía en un canal de YouTube de esos que tienen unos pocos millones de vistas más que La Náusea, y donde desafortunadamente se reproducía ese discurso, ¿no? O sea, diciendo que son más crímenes de guerra los cohetes palestinos precisamente porque no llevan una ubicación precisa. Entonces, esos sí son crímenes de guerra, mientras que los otros son ubicaciones precisas contra blancos. Cuando precisamente porque muchas veces escuchamos de guerra y de conflictos y no hacemos pues la justa proporción, ¿no? Yo estuve buscando algunos datos que nos pudieran servir así en ese sentido. Voy a romper un poquito aquí mi papel de moderador para comentar un par de cuestiones. Si comparamos territorialmente, la Franja de Gaza es un territorio similar al de Tlalpan, ahorita que todos más o menos ubicamos a Tlalpan, nada más que con un triple de densidad de población. Entonces, ese argumento de que los misiles van teledirigidos y que van específicamente contra blancos del terrorismo de Hamas, pues evidentemente no se sostiene por ningún lado. Insisto de nuevo con el caso del edificio de Al Jazeera y de AP, donde se habla de que vivían 60 familias palestinas, que poco o nada tenían que ver con la situación del terrorismo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. O sea, lo primero que comentas respecto a la cuestión semántica y cómo se ha abordado este largo conflicto, no desde ahora, y que afortunadamente insisto, desde el último conflicto, desde el 2014 y particularmente en este último, en parte por las redes sociales, por el surgimiento de medios de comunicación alternativos, cada vez se hace más visible el hecho de que la agresión israelí no se puede justificar de ninguna manera, y mucho menos con este discurso antiterrorista, cuando sabemos, como bien dices, que muchos de
de los mecanismos que utiliza Hamas pues son prácticamente caseros, ¿no? O sea, siempre se ha repetido esto de que muchos de los cohetes que avienta Hamas caen en el mismo territorio de la Franja de Gaza, porque no cuenta con la capacidad militar que sabemos de sobra que cuenta Israel. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues señalar precisamente que pues en ningún momento hemos mencionado la cuestión religiosa, que si bien hay elementos como lo que comentaban hace rato de las últimas fechas del Ramadán, o el hecho de que Jerusalén sea el punto principal de disputa, pues esta de ninguna manera se puede pensar que es un conflicto simple y sencillamente religioso, es decir, tiene que ver precisamente con cuestiones más estructurales, como comentaba David en un principio, y con la posición de Israel que tú señalabas ahorita en tu última intervención, es decir, la manera en la que se nombran los conflictos es importante para a partir de ello poder analizarlo, y esto no es otra cosa más que son movimientos militares de ocupación, genocidas y de limpieza étnica. Y párale de contar, no hay ningún conflicto aquí, como dices, de igual a igual en los que se puedan disputar territorios en igualdad de condiciones, sino que simple y sencillamente forma parte de una política de Estado de Israel que, bueno, nos ha llevado a estas situaciones. Ahora nada más incluso para sacar un poquito más el argumento, para hacer el análisis de manera más general, pues yo lo que diría es, hay un texto de Samir Amin muy interesante en términos históricos de la región, ¿no? Y plantea como el Oriente Medio, precisamente, pues por algo es el Oriente Medio y como el punto equidistante entre Francia, entre Singapur, entre China, entre Sudáfrica incluso, ¿no? O sea, es precisamente el centro del continente euroasiático y africano. Entonces, guardando las distancias y guardando las proporciones, pues es un caso similar al caso que ocupa Colombia para el caso latinoamericano. Es decir, es el punto central donde los Estados Unidos, como potencia hegemónica todavía, tienen que extender su manto de influencia, sobre todo en términos militares, e insistir aquí con mi cruzada personal en contra del mito de la libre competencia. Es decir, el capitalismo y el sistema económico tiende precisamente a crear monopolios, y uno de los monopolios tiene que ver con la influencia que tiene el Oriente Medio en términos de recursos. Sabemos que todavía, por más que queramos pensar en fuentes de energía alternativas, pues todavía vamos a tener el petróleo siendo la principal fuente de energía por unos 30, 40, 50 años más, y mientras eso sea, pues Israel juega el papel de un enclave precisamente en el medio de una zona conflictiva históricamente para, para precisamente permitir mantener ese control financiero, militar por parte de los Estados Unidos que se va extendiendo. Y mientras esa hegemonía no cambie, mientras la hegemonía de los Estados Unidos, que todavía se mantiene, y lo hemos visto con la cuestión de las vacunas tan solo, mientras esa hegemonía no cambie, pues probablemente sigamos viendo que este conflicto se pueda desarrollar. Soluciones a corto plazo y a mediano plazo no se ven, es decir, siempre hemos hablado de la famosa solución de los dos estados, pero es prácticamente imposible a la fecha cuando sabemos que Israel tiene de facto el control total sobre la Franja de Gaza, con un bloqueo por completo, y como bien decía, sobre Cisjordania también, es decir, Jerusalén Oriental está prácticamente ocupada por Israel, y hablaban de 200,000 colonos judíos que se han trasladado ya a esa zona, además de todos los desplazamientos que hemos habido históricamente de palestinos que han tenido que buscar refugio en otros lugares. Entonces, mientras esa configuración geoeconómica no cambie, desafortunadamente creo que el conflicto va a seguir, y no tiene mucho que ver si es Hamas o si es Netanyahu o si es nada más el sionismo, porque podemos caer en esos reduccionismos baratos, ¿no? Decir que es que el musulmán es terrorista y que el judío es sionista y es el que busca controlar todo el mundo, ¿no? Y no es cierto, o sea, son cuestiones más que tienen que ver más con el aspecto geoeconómico, geopolítico del sistema económico mundial, y que para bien o para mal, pues los palestinos quedaron atrapados ahí en medio de esa situación, y insisto, mientras no cambie la hegemonía mundial, muy probablemente a lo mejor China o Rusia puedan hacer algo distinto en esa zona cuando se vaya desplazando un poco el foco de hegemonía en el mundo, pero bueno, hemos visto lo que ha pasado con las famosas resoluciones de la ONU, y cuando Estados Unidos, China y Rusia tienen poder de veto, pues en cualquier rincón del mundo donde haya conflictos, a alguno le va a interesar mantenerlo. Entonces, bueno, por ahí la iría yo cerrando para que pudiéramos pasar a nuestro siguiente tema, que es el caso chileno. Nosotros aquí en La Náusea TV lo abordamos a finales de octubre del año 2020, cuando se llevó a cabo el plebiscito para aprobar o no la convocatoria a este proceso que se está llevando a cabo en estos momentos. Y bueno, comentábamos en ese momento de una apabullante derrota de la derecha o de la constitución pinochetista. En ese momento hablábamos de un 80% de chilenos que aprobaban la convocatoria de una nueva constitución. Y bueno, ese proceso de octubre a la fecha se tuvieron que haber llevado estas elecciones en abril,
pero bueno, por la situación de la pandemia que todos conocemos, se pospusieron ahora hacia finales de mayo. Hay resultados que a primera vista nos pueden parecer significativos, que dan aliento hasta cierto punto a los movimientos progresistas, hacia la búsqueda pues, de cierta igualdad y de mejores derechos o de mayores derechos para las poblaciones, cuando menos en el cono sur de Latinoamérica y en específico para el caso chileno, del que bien sabemos su historia desde la dictadura pinochetista hasta estos primeros intentos de aplicar el modelo neoliberal. Pero bueno, tenemos ahora esta convocatoria, una nueva constitución. Insisto, aparentemente las cifras, los datos nos indican que va a haber un apoyo suficiente de las áreas, de los sectores de la izquierda para la redacción de este nuevo marco constitucional. Pero bueno, les pediría yo sus opiniones. Empiezo ahora contigo, Jesús, para que nos pudieras dar algunos datos, alguna información que hayas recabado en estos días. Claro, gracias. Bueno, creo que como señalas es un asunto muy importante porque pues Chile también históricamente ha sido, bueno, antes de la dictadura obviamente, había sido uno de los países que eran más punta de lanza en cuestiones de desarrollo de la República Democrática, ¿no? Justamente por eso es de los primeros países que logran una transición hacia la izquierda con Allende, por vías legales, ¿no? No obstante, obviamente, toda esta cuestión de la dictadura, pues cambió toda la lógica. En ese sentido, hablando un poco sobre justamente las elecciones, creo que esto es un paso muy importante, no solo para la política en Chile, sino para la política en Latinoamérica, porque, digamos, ya vimos que hubo un declive de este giro a la izquierda, pretendido giro a la izquierda en las democracias latinoamericanas, y esto podría reavivar, digamos, una lógica de posicionamiento de estas fuerzas de izquierda. ¿Por qué? Porque en estas elecciones que se celebraron en Chile, encontramos que se da un vuelco hacia la izquierda de buena forma. Es decir, los partidos, más bien los electores de izquierda, pues son los que van a tener el control de esta convención, porque 48, en primer lugar, 48 de los 155 miembros de la convención para la redacción de esta nueva constitución son independientes, es decir, llegaron directamente sin ningún partido, lo cual está hablando justamente del cansancio de la política hegemónicamente constituida por medio de los partidos políticos, y que aparte los partidos de centro, izquierda y de derecha, que eran quienes a cierto punto históricamente habían tenido el dominio sobre la política chilena después de la transición a la democracia en los 90s, se vieron hechos a un lado. ¿Por qué? Porque el bloque oficialista logró solamente 37 escaños de los que necesitaban, tomando en cuenta que ellos necesitaban 58 para poder poner, digamos, un freno a esta nueva constitución. Entonces quedaban bastante lejos de su meta. Y esto va obviamente de la mano de la cuestión que ya vimos con el referéndum, ¿no? Es decir, ellos, digamos, perdieron en aquella ocasión la oportunidad de bloquear esa nueva constitución y ahora la vuelven a perder. Por otro lado, los moderados lograron 25 escaños y lo más importante de todo, que es una hegemonía como tal de partido que recae en el Partido Comunista. El Partido Comunista y en el Frente Amplio, ¿no? Que es un cúmulo de grupos de partidos nacidos, algunos de estos, del movimiento de 2011, ¿no? Recordaremos bien el movimiento estudiantil en aquella época y recordaremos algunas figuras que saltaron a la vida política institucional después de este proceso, ¿no? Entonces, todo este entorno, lo que nos está hablando, es que la derecha está siendo hecha a un lado en la política de Chile. Y esto no nada más se ve en la Asamblea para la nueva constituyente, sino también en los escaños que se estaban peleando por la cuestión de municipios. Creo que uno de los más importantes fue la victoria también del Partido Comunista en el municipio de Santiago, que curiosamente ni siquiera lo habían podido ganar en los tiempos de la Unidad Popular con Allende, ese municipio, lo cual es muy importante, tanto simbólica como prácticamente para estos grupos de izquierda, ¿no? Y ya por último, esto también va de la mano de uno de los momentos más difíciles para el presidente chileno, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos datos que se han podido recabar a partir de una encuesta de CADEM, una
institución que se encarga de hacer eso en Chile, según datos del país, es que el presidente tiene por los suelos su popularidad, ¿no? Solamente cuenta con el 15% según la encuesta. Y eso también se refleja con el porcentaje de votación que fue abajo del 50%, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo como tal es una crisis de legitimidad del Estado chileno, o más bien de las fuerzas hegemónicas del Estado chileno, en el cual, si bien por un lado la gente está dejando de confiar en los procesos democráticos, es decir, no está saliendo a votar, quienes lo están haciendo por la izquierda, y no cualquier izquierda, porque de por sí sabemos que ahora sí que después del fin de la historia que nos dijeron en los 90s, pues la palabra comunismo tiene mucha fuerza simbólica, como por esta demonización que se hizo de ellos, ¿no? Entonces es muy importante estos resultados, y ahora pues vamos a tener que esperar a ver qué es el siguiente paso que se va a dar en este proceso, si se va a lograr hacer una alianza fuerte entre la Unidad Popular y entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y entre los independientes, para poder darle a Chile una constitución moderna, que al menos pueda dar cuenta de lo que es una república independiente y al menos liberal, digámoslo, ¿no? Ya por lo menos que pueda dar ciertas garantías a los grupos sociales en Chile. Sí, recordarles aquí a quienes nos hacen el favor de acompañarnos que básicamente lo que se planteaba con la convención es que todo lo que se apruebe en términos sustanciales para la nueva constitución tiene que tener el apoyo de las 2/3 partes de estos 155 constituyentes elegidos. Entonces, como bien dice Jesús, pues aparentemente la derecha por sí sola, el bloque oficialista, no alcanza esas 2/3, esa tercera parte que le permitiría bloquear cualquier intento de reforma significativa. La historia del Partido Comunista en Chile, pues bueno, tiene sus bemoles porque desde el 2006, recordábamos en esa ocasión cuando tuvimos esa plática sobre el primer proceso, o bueno, las últimas elecciones antes de la actual, que precisamente pues esta no es sino la culminación de un movimiento que se viene arrastrando igual por las últimas 2 décadas y donde particularmente los jóvenes han sido quienes han llevado la punta de lanza de estas movilizaciones populares. Era muy sintomático ver a personajes como Camila Vallejo, no sé si la recuerden ustedes, pero en el 2006, cuando yo empezaba por ahí mis estudios universitarios, pues era significativo ver una chica que con un discurso precisamente marxista del Partido Comunista, pues encontraba cierto eco en las demandas de la población chilena, y que ese movimiento se fue masificando. Insisto, no paró prácticamente en ningún momento desde el 2006 hasta el 2019 con movilizaciones constantes. Los famosos pingüinos, que bueno, yo doy clase en preparatoria y no, es inevitable hacer la comparación, ¿no? Del grado de politización que se llegó a alcanzar en Chile, explicable también porque nos llevan 2 décadas de desventaja o de ventaja, como se quiera ver, en la implementación de este tipo de medidas pues, neoliberales, ¿no? La privatización de facto de la educación, el hecho de que no existan ya sistemas de pensiones solidarios, sino que todos son las famosas, lo que para nosotros son las afores. Entonces, pues las condiciones de precarización durante los últimos años de la dictadura y los primeros años de la ¿cómo se llama? La concertación, pues muestran precisamente este debilitamiento de las estructuras institucionales. Nada más ahí, con respecto al Partido Comunista, pues habrá que verlo, porque la concertación sigue teniendo ahí algunos ciertos escaños, y recordaba yo mucho a Camila Vallejo, a pesar de que dijo que nunca haría campaña por Bachelet, pues terminó dándole la mano, ¿no? Y porque se entiende cómo funciona la política institucional, pero pues habrá que ver, como bien dices, es un movimiento importante. Aquí la gran pregunta es, ¿quiénes fueron los que no votaron? Es nada más ese descontento, porque yo veía, por ejemplo, los datos de la región Mapuche, y la participación es de un 20% nada más. Entonces, ¿quiénes son los que no están votando y qué puede pasar después o durante el proceso de la redacción de la Constitución? No están todavía definidas muchos de los reglamentos internos y muchos de los mecanismos, pero pues habrá que mantener la vista ahí. David, ¿qué nos quisieras comentar en este sentido? Bueno, en relación a la cuestión electoral en Chile, me parece que no solamente fue sorpresivo, sino también me parece que fue un sismo electoral desde este punto de vista, porque si bien es cierto, más allá de los datos que ya nos acaban de señalar,
hay que sumarle que hay 17 espacios para los pueblos indígenas, ¿no? Chilenos, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Tendríamos que ver cuál va a ser el posicionamiento de esta pequeña comunidad, ¿no? Que si bien es cierto, también no ha sido valorada mucho para el caso chileno, sobre todo por estas políticas, ¿no? Y sobre todo también otro punto interesante que se pone en jaque al sistema de partidos tradicionales chileno, ¿no? Principalmente en Chile, donde sí está muy marcado la presencia de los partidos políticos, ¿no? Y ya ni se diga cómo se dio pues prácticamente ese sismo con estos candidatos independientes, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece interesante que no solamente es la elaboración de esa nueva constitución, sino también ya, como lo bien señaló Jesús, me parece que es una constitución que ya no estaba generando esas demandas o esos anhelos, ¿no? También de estos nuevos actores políticos, ¿no? Que si bien es cierto, desde los 80 está presente esa constitución, si bien es cierto, tuvo nuevas reformas, la más presente fue en el 2005, de ahí no hubo una reforma que estuviera empalmada con la realidad chilena. Y por eso me parece también interesante que muchas de este descontentos, si lo podemos ver en términos más simples, pues responde también a estas alza de los partidos, no, perdón, no partidos, sino candidatos independientes, ¿no? Y me parece que no solamente se pierden, digamos, ciudades claves, ¿no? Por ejemplo, Estación Central, Viña de Mar, ¿no? En el caso de Viña de Mar es interesante, no solamente por la cuestión económica o turística, sino también esta presencia, ¿no? De otros candidatos que no aparecían como tan presentes en las elecciones pasadas, pues le da otro giro muy distinto. Ya ni se diga en el caso de esta mujer, ¿no? Del Partido Comunista, que le arrebata ese sentido simbólico, ¿no? Para Santiago de Chile, ¿no? Y otro dato interesante, la presencia de las figuras de las mujeres, ¿no? Que si bien es cierto, en el caso chileno sí hubo un alto índice de candidatas mujeres, ¿no? Que también eso nos habla de la articulación de otra forma, otra mirada de mucho de este sector joven, ¿no? Que también no hay que, por ejemplo, en el caso de la candidata que ganó en Santiago de Chile es economista, ¿no? Si bien es cierto es economista, pero sus ideas están más tiradas para este partido comunista, ¿no? Y en ese sentido, no solamente pues es un claro ejemplo de que la ciudadanía manda un mensaje claro, sino también enérgico, ¿no? Con estos fuerza política o esa clase social también política chilena, ¿no? Y algo que también podemos sacar muchos aprendizajes es también cómo se están dando estos procesos electorales en un periodo de pandemia, ¿no? Que no es tan fácil porque también se están dando elecciones, es tan visible, ¿no? Estas dobles jornadas o que siempre históricamente han votado solamente en los domingos, ¿no? Que también eso es otro, le cambió el sentido de la pandemia, ¿no? Y también me parece que ya lo han comentado bien, pues la crisis económica que también afronta Chile, ¿no? Que también es otra de las, digamos, situaciones que también mucho de esta clase votante también pudo darle otro sentido a estos candidatos, ¿no? Y en el caso me parece interesante cómo se están dando también ese quiebre, ¿no? Para los partidos políticos chilenos, en el sentido de que ya no están generando esas iniciativas que se pensación constituyente pareciera ser que era como la vía más alterna o la vía más adecuada para esta clase política, ¿no? Que ellos, por ellos propios mismos, plantearon esa ruta de salida y que les salió contraproducente a la hora de ver que muchos de estos espacios no están para que la derecha, con el presidente actual, pues pudiera tener como esta capacidad de articular esta nueva constitución, ¿no? Y ahora, como ya lo habían señalado, tenemos que ver cómo se van a generar esas fuerzas, ¿no? Sobre todo porque, pues, tradicionalmente los partidos eran los que tenían como el centro de atención y ahora son candidatos, en este caso independientes, que si bien es cierto, traen muchas de estas demandas de la sociedad chilena, pero vamos a ver cómo se van a conformar estas fuerzas políticas, ¿no? Porque ya no tienen mucho margen de error, porque ya prácticamente parece ser que en julio ya tienen que empezar a echarse a andar este proyecto, ¿no? De constitución, ¿no? Sí, David, sí, creo que hay un sinnúmero de factores que podríamos analizar uno por uno y hacer esto mucho más largo, pero evidentemente pues hay muchas cuestiones que llaman la atención. Yo escuchaba hace rato a una candidata que ahora ya es constituyente o que será constituyente decir que
que ahora se quedaron mujeres fuera para garantizar esa paridad 50%, 50%. Es decir, hay hombres que entraron por representación proporcional, si así lo queremos ver. Entonces, bueno, eso es un aspecto interesante. Claro que el hecho de que sea una asamblea paritaria no garantiza absolutamente nada a priori, ¿no? O sea, no podemos esperar que todas las mujeres sean feministas y mucho menos que sean anticapitalistas o antineoliberales, pero bueno, es un avance significativo en ese sentido. Yo comentaba en ese octubre, cuando hicimos el primer programa, que este movimiento tenía que seguir acompañado en las calles por la movilización popular, o muy probablemente veríamos cómo los partidos políticos cooptaban esos movimientos. Y efectivamente lo que vimos, como bien comenta David, a pesar de toda esta situación de la pandemia, cómo se mantuvo una organización presente, constante, en calles, en redes sociales incluso, que permitieron organizar estos bloques de participación popular independientes que rebasaron por completo al sistema de partidos. Y yo creo que la gran pregunta sería precisamente esa: ¿quiénes no votaron? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a aparecer? ¿Y cómo se va a ir desenvolviendo el proceso en los siguientes meses? Yo nada más quisiera hacer un comentario muy general, porque del otro lado, digamos, he leído un par de artículos, par de comentarios que señalan básicamente que el hecho de haber logrado esta convocatoria a una nueva constitución pues es una derrota del movimiento popular, en tanto es una institucionalización, y que ya sabemos qué es lo que pasa cuando se institucionalizan los movimientos de masas. Pero yo creo que, pues, y Jesús nos podrá comentar a lo mejor algo en ese sentido. O sea, sabemos que los movimientos populares no pueden estar en la calle de manera indefinida. Es decir, como dice Zizek, a mí no me interesa hacer política las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Entonces, todas estas lecturas que se hacen acerca de la multitud o acerca del poder constituyente, que vienen desde Negri, que mucho tienen que ver con el caso boliviano también, pues creo que es inevitable pensar en la cuestión de la institucionalización, y en este sentido, pues ver cómo se desenvuelve la nueva constitución. Ahí, bueno, por no dejar de comentar, hay quienes se siguen rasgando las vestiduras cuando se intenta tocar una constitución, pero pues el punto es ese, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hacer válidos ciertos preceptos, por mínimos que sean, como decía Jesús, sean de corte liberal, ¿no? Pero que garanticen ciertos accesos básicos a cuestiones elementales que particularmente en el caso chileno pues se han visto reducidas ciertos derechos fundamentales desde el propio surgimiento de la Constitución de Pinochet: acceso a la educación, a la salud, que bueno, podemos discutir si los tenemos nosotros de manera efectiva, que bueno, evidentemente no es el caso, pero cuando menos una constitución o un marco general que conciba de manera distinta la forma de participar del Estado en la organización de la economía y por tanto de la vida de quienes habitan esas latitudes, y que bueno, que pueda servir de ejemplo para otros casos similares. Les pediría algún comentario final, si quieren hacer una reflexión, ya sea de algún caso en particular, de ambos. Sé que aparentemente son casos muy disímiles, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si pudiéramos encontrar algún punto de conexión o algo en particular con lo que quisieran cerrar. ¿Te cedo la palabra, David? Sí, bueno, Héctor, comparando a estos estos tres países prácticamente, ¿no? En el caso chileno, pues también está afrontando situaciones complejas y que también pone en jaque a estos nuevos actores políticos que tienen en sus manos no solamente la elaboración de esa nueva constitución, sino también de poner en antesala muchas de esas demandas que pues no solamente desde el 2019 ya se venían arrastrando, sino con diversos movimientos sociales que buscaban plasmar, ¿no? A través de reformas, pues llegar a la solución, por ejemplo, de Israel y Palestina. También hay que entender esas cuestiones estructurales, ¿no? Y que también ellos están pasando por esos procesos también electorales. No hay que olvidar que, por ejemplo, en Israel ya se llevaron a cabo 4 elecciones en el cual, pues, este gobierno que se trata de Israel solicitaba, ¿no? Incluso lo han visto como un gobernante muy débil. La anulación de estas, o postergación más que nada, de las elecciones bajo este conflicto da otra situación, ¿no? Muy distinta. Y en ese sentido tendríamos que ver cómo también muchos de estos movimientos sociales que se vienen arrastrando, pues a la hora de la institucionalización, pues se sedimentan, ¿no? Y ese es el particular, nuevas rutas, ¿no? Para que estos movimientos, que si bien es cierto, son relevantes para ver otro panorama distinto de esas realidades sociales, pues se necesita, no sé si hasta cierto punto, ese proceso de sedimentación para cristalizar muchas de esas demandas, ¿no? Que ese también es otra de las contradicciones de los propios movimientos sociales, ¿no? Sí, de acuerdo. Jesús, tus reflexiones finales, por favor.
Y bueno, tal vez yo en mi caso quisiera concentrarme un poco más en la cuestión chilena y justo para dar cuenta ya nada más, para cerrar de lo que tú señalabas, ¿no? De si es bueno o malo, si es positivo este tipo de institucionalización de algunas cuestiones del movimiento social. Y yo creo que justamente lo que podemos ver aquí es algo que tú mismo comentabas, Héctor, que es la constancia del movimiento social y de las protestas dentro del escenario político chileno, ¿no? Es decir, toda institucionalización del movimiento social, digamos, podrá generar una problemática como tal el fenómeno cuando esto implica la desmovilización de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando, pues, como tal, de una derrota en cuanto a la lógica de querer impactar en los marcos de significación de la realidad, ¿no? Más allá de los objetivos particulares de los movimientos sociales, que puede ser el cambio de una ley, quitar un presidente o una respuesta a una problemática particular, pues es justamente esto, ¿no? Cómo entendemos la realidad política y qué es lo que necesita determinados actores. En el caso chileno me parece que esto va de la mano de muchas de las demandas que los actores sociales han planteado y sobre todo abre la puerta a la consecución de otras demandas por vía legal, como tú bien se lo señalabas, en cuanto a las políticas neoliberales, ¿no? Ojo, esto es muy claro. Ninguno de estos cambios institucionales va a significar un cambio en la realidad política si no va acompañado de la presión social y la movilización política de estos actores principales, y sobre todo si no se rescatan justamente las demandas del pueblo mapuche, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, uno de los principales actores políticos en el país que han sido relegados dentro del sistema político, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a dar para muchos análisis posteriores y sobre todo, pues va a tener un impacto importante dentro de la política de la región. Pero bueno, veremos hasta dónde llegan sus alcances. Sí, gracias Jesús. Que el año pasado y lo que va de se ha recrudecido la represión, la presencia de carabineros, de Fuerzas Armadas en la región Gualmapu. Y decía yo, no, pues es una participación muy baja de los mapuches, entonces ver precisamente, a pesar, como decía David, de que hay escaños asignados a pueblos indígenas, pues ver cómo se va desenvolviendo esta situación y enfatizar lo que decía, es decir, son 15 años de lucha constante y de movilizaciones, e insisto, sobre todo pues de jóvenes, ¿no? Que se han dado cuenta que estos mitos del éxito neoliberal y de los buenos números macroeconómicos, pues no garantizan nada en términos pues de una vida más o menos digna. Yo cerraría nada más haciendo una reflexión respecto a la democracia en general, porque muchos se ha dicho que Israel es la única democracia en Oriente Medio y por tanto tiene ciertos derechos que los otros pueblos o las otras naciones no tienen porque siguen siendo antidemocráticas o no democráticas. Entonces yo he sostenido y he dicho en un par de ocasiones aquí mismo pues que la democracia es algo vacío, es un significante vacío de estos que les gusta hablar desde la clau y desde la teoría populista y que se llena de contenido según las exigencias y las condiciones materiales propias de cada lugar. Puede ser una democracia como la israelí, que funciona como un apartheid en todo sentido estricto y una democracia prácticamente censitaria, aunque sea del siglo XXI, o una democracia que se vaya llenando de contenido precisamente a través de movilizaciones, de luchas, de reivindicaciones que se van haciendo en términos de derechos sociales. Pero bueno, sin más, cerraríamos por ahora con esta mesa de análisis, agradecerles a ambos, agradecerles a quienes nos acompañaron en esta ocasión y bueno, recordarles, nos sigan en las redes sociales de La Náusea TV y puedan compartir por ahí el contenido, platicar con nosotros ahí por los comentarios y demás. Y bueno, estamos pendientes. Gracias, David, Jesús, saludo.